habla del efecto de positividad y de cómo cambian el tenor emocional de los viejos a partir de este cambio de modelo discursivo como era el moderno y el posmoderno. También encontramos el llamado a cierto estilo de vida. Si el llamado moderno era los viejos al reposo, al retiro, a los grandes asilos, a las grandes casas geriátricas, o el retiro al sí mismo, a una reconcentración, a veces médica, a veces religiosa, el llamado de nuestra cultura es a la actividad. La actividad se ha vuelto como en el bien universal y la literatura gerontológica no deja de ponderarlo. En realidad todo lo que hablamos sobre la vejez está ligado a cierta propuesta de actividad. Todos los que hacen actividades parecieran tener más posibilidades, más recursos que aquellos que no tienen ningún interés en hacer alguna actividad. Stephen Katz, que hace una lectura crítica sobre esto, digo, más allá de toda la evidencia empírica positiva que tiene la teoría de la actividad y que Lonquino y Karch ya lo han demostrado, creo que también es necesario justamente salir de este frenesí de la actividad, como dice Moody, y poder pensar que la actividad que verdaderamente es útil es la actividad con sentido, y no justamente aquella actividad que reemplaza el no saber qué hacer con el tiempo libre, que bueno, que además es un tema de nuestro tiempo. Entonces Katz lo que dice es que por un lado se volvió como un referente empírico profesional, parece que todos los profesionales recomendamos hacer actividad, un referente crítico de sí mismo. Hoy lo que vemos ya en las investigaciones es el temor de la gente envejecida a no ser como aquellos viejos que se abandonaron, que están deprimidos, es decir, hay toda una serie de temores que pareciera que los exorcizan a través de esta capacidad de actividad y finalmente como un nuevo ideal cultural y una racionalidad política, es decir, es el nuevo mandato sobre los adultos mayores. También podríamos comparar las reglas morales, que en parte tienen que ver con una identidad moral, y en realidad las reglas enunciadas en el siglo XIX tenían que ver con la temperancia y la continencia. ¿Qué quiere decir? Controlarse. Dice Bourdieu, dice que para volverse viejo hay que saberse manejar, evitar los excesos, suavizar las inclinaciones y las pasiones. Esto era el modelo del siglo XIX. En realidad, ¿por qué? Porque había que cuidar el único bien que verdaderamente era claro, que era el cuerpo. Es decir, aparece, y esto también lo señala Cole, toda una mirada de tratar de vivir la mayor cantidad de años posibles. Nasher se ríe frente a esto y hace una crítica diciendo cómo en la antigüedad la gente le interesaba básicamente poder tener unas relaciones sexuales y hoy lo único que le interesa es poder vivir más años. Entonces, toda esta temperancia, esta continencia implicaba moderarse, ¿para qué? Para poder acceder a una vida larga. Hoy la mirada cambia. La mirada aparece como una mirada de mucho más goce, de muchos más permisos y donde en alguna medida casi como hay como una insistencia a que el sujeto pueda disfrutar de actividades a veces preformadas, a veces exageradas, pero finalmente hay una demanda de que el sujeto tenga goces similares a los que tuvo a lo largo de toda su vida. Otro de los cambios tiene que ver con la perspectiva vital. Es decir, el siglo XIX pensaba en el modelo del arco iris. Es decir, que el desarrollo humano tenía un ciclo preciso, que era desde el nacimiento hasta la adultez. Y a posteriori lo que venía era la bajada, donde no había desarrollos posibles y donde simplemente lo que podía haber era una especie de control de las pérdidas. Sin embargo, hoy tenemos una mirada absolutamente distinta, que aparece muy claramente en la perspectiva del curso vital, que la desarrollaron y la investigaron muy bien toda la escuela alemana, donde vemos que hay crecimientos y descensos, desarrollos y involuciones, es decir, que hay diferentes momentos en los cuales un sujeto puede ir creciendo a lo largo de la vida y de hecho creo que es algo que podemos ir verificándolo en las distintas actividades que los adultos mayores realizan y donde vemos momentos de gran crecimiento, pero propugnados ¿por qué? Por una cultura y por un discurso que en alguna medida alienta a ese desarrollo permanente. La identidad sexual, bueno, quizás este es uno de los temas que más me interesan, quizás que más he desarrollado, más allá de todas las limitaciones que Occidente tiene, que son algunas griegas, romanas,
ligadas a la estética o ligadas a la moral que nos vienen básicamente desde el cristianismo. En realidad el siglo XIX le va a agregar muchas limitaciones morales a nivel sexual, pero que muchas de ellas tienen que ver con una limitación física, es decir, con el miedo a que ejercer la sexualidad puede implicar un desgaste energético, es decir, morir antes, o que nos enfermemos, o que nos volvamos perversos, etcétera, etcétera. La posición actual difiere, más allá de que esto es muy diverso lo que pasa en algunos países, especialmente lo vemos en Latinoamérica. Lo que encontramos cada vez más es una incitación mayor al deseo sexual, a nuevas formas de deseo. Hay un interés notorio en los adultos mayores de poder seguir continuando con esta sexualidad y con saber acerca de la sexualidad, que creo que está ligado a justamente esta idea de que el sexo no tiene ni edad. Otro de los puntos de la identidad social que sería bueno remarcar es cómo cambia la mirada del siglo XIX, o llamémosle la mirada victoriana en algún punto, en el cual la familia tenía su centro en la familia, el adulto mayor tenía su centro en la familia, es decir, el lugar para el adulto mayor era la familia y por eso la palabra abuelo en alguna medida caracteriza el rol social por excelencia que el adulto mayor tenía. Hoy la demanda aparece por otra vía, es decir, la familia deja de funcionar como funcionaba hasta los años 50, quizás con el ingreso de la mujer en el campo laboral, y aparecen nuevas demandas que tienen que ver concretamente con la posibilidad de que el viejo se constituya en grupos de pares. Estos grupos de pares, ya sea en centros, en mi país llamamos centros de jubilados o programas universitarios para mayores, o centros de tercera edad, o senior center, como dicen en Estados Unidos, en realidad son una innovación cultural. No tenemos registro histórico de que haya habido agrupaciones de viejos, salvo el Senado romano, pero que tenía una base muy distinta, digamos que era el lugar de los cenex, de los que tenían 60 años, pero que tenía una base obviamente aristocrática o ciertos lugares de poder como la jerusía griega. Sin embargo, esta idea de juntarse por ser viejos es absolutamente novedosa, lo cual nos muestra también de qué manera hay una demanda a que la sociabilidad del viejo se modifique y con ello cambien muchos sus estilos de vida. Es decir, en realidad hoy lo que vemos son micromundos comunitarios de viejos, con estilos de vida muy particulares que llevan a que en alguna medida el viejo se actualice en estos grupos, participe, salga, viaje, cambie cierto discurso sobre sí mismo, es decir, a partir de estos espacios solemos ver cómo los adultos mayores ingresan en un discurso posmoderno muchas veces, en donde entienden que la familia no es el espacio por excelencia, sino que puede haber otros. Bueno, obviamente el espacio que hoy se estamos construyendo en general es el espacio está asignado bajo la jubilación, es decir, la jubilación también es una construcción moderna, del discurso moderno, que nos llega hasta hoy y donde la característica del viejo actual es tener mucho tiempo libre y tener oportunidades que no existían en otra época. Incluso es interesante señalar cómo el mercado se fue sumando a estos cambios discursivos, cómo los medios de comunicación se fueron sumando y podríamos decir que si el discurso de mercantil hacia la vejez, hacia algunos años, no tantos, tenía que ver con poder venderle cremas para poder sostener las dentaduras postizas, pañales, etc. Hoy vemos que los productos se han ampliado muchísimo y uno de los productos vedette de todo esto parece ser el turismo. De la misma manera vemos esta misma modificación en los medios de comunicación. Si los medios de comunicación hablaban de los viejos en términos de enfermedades, de delitos, ¿no? de criminalidad, ¿no? que podía llegar a ser objeto, víctima, etcétera, etcétera, hoy tenemos un discurso modernizado acerca del viejo, donde los medios de comunicación captan estas nuevas estrategias discursivas para poder llegar a este nuevo viejo. Bueno, todas estas variantes construyen de una manera, controlan el sujeto y dan lugar a poder pensar ciertos niveles de bienestar y de malestar novedosos dentro de nuestra cultura.
Creo que el pensamiento crítico nos permite salir de ciertas lecturas esencialistas acerca de lo que es un viejo, y al mismo tiempo creo que tiene como función poder